Y vamos a continuar en esta noche en el capítulo número 2, versículo número 12 en adelante. Hemos avanzado en nuestro estudio de la palabra de Dios y estamos frente a esta hermosa carta a los Filipenses, donde hay un hermoso ejemplo de una congregación, un hermoso ejemplo de una iglesia de las cuales fueron establecidas allá entre los años 60 y 62 después de Cristo, y es el apóstol Pablo quien es usado para establecer la obra en ese lugar cuando él fue guiado por el Espíritu Santo a través de una visión cuando Dios le habló. Y en la visión él veía un varón que le decía: pasa por Macedonia y ayúdanos. Entonces la palabra del Señor nos enseña y dice que el apóstol Pablo dio por sentado que era Dios quien lo llamaba a predicar el evangelio en esa ciudad, o más bien dicho, en esa provincia de Macedonia, donde se encuentra también la ciudad de Filipos, una ciudad principal y colonia de la provincia de Macedonia. Gloria al Señor. Años después, el apóstol Pablo escribe esta hermosa carta que hasta el día de hoy sigue siendo de gran bendición para la iglesia actual, la iglesia presente, y nos gozamos con esta carta, pues es la carta conocida como la carta del gozo, porque muy repetidamente el apóstol Pablo habla de gozarse en el Señor y de completar el gozo. Gloria a Dios, aleluya. En los primeros versículos del capítulo 1 y el capítulo 2, lo que hemos escudriñado, y prácticamente hasta el versículo 30 del capítulo 2, el apóstol Pablo está dando una explicación de las inquietudes que él tiene en cuanto a la obra del Señor en Filipos. Y por supuesto, él en este momento no está presente, porque en el capítulo 1 encontramos de que él se encuentra en el pretorio. El pretorio es un lugar, es un lugar de confinación, es una cárcel donde él se encuentra. Sin embargo, él tiene dos mensajeros que primeramente el Señor, o dos colaboradores que primeramente el Señor el próximo miércoles quizá entremos, o si da tiempo hoy, pues quizá entremos en mención de estos colaboradores, el cual es Timoteo y el otro es Epafrodito. Gloria al Señor. Y a través de estos dos colaboradores, entonces, el apóstol Pablo tiene conocimiento de lo que sucede en la iglesia de Filipos, de la conducta, del carácter de los hermanos, tanto buena conducta, buen carácter, como de otros que tienen una conducta no muy buena. Cuando él habla y enseña y dice que sus prisiones y todas las cosas que le han sucedido a él, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Aleluya. Y entonces el apóstol Pablo le dice a los filipenses: tanto así que ahora que yo estoy confinado, no tengo esa libertad, dice, ahora ustedes mucho más se atreven a predicar el evangelio, aunque unos lo hacen de buena gana y otros lo hacen por contienda. Entonces él concluye diciendo: sin embargo, doy gracias a Dios porque de una o de otra manera Cristo es predicado. Porque
el mensaje principal, central del Evangelio, hermanos, es Jesucristo. Y nosotros debemos de aprender a ser cristocéntricos, que cada evangelización que nosotros hacemos, cada invitación, cada acercamiento que le damos a una persona no cristiana, a Dios o a la iglesia, que adelante esté Jesucristo, que ellos puedan ver a Jesús, que les presentemos a Jesucristo como Salvador, como restaurador, como sanador, como salvador, como perdonador, que sea su centro, Jesucristo. Porque si nosotros empezamos a enseñar entonces otra cosa, estamos prácticamente extraviados de la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Y si a Él predicamos como lo hacían los apóstoles, como lo hacía la iglesia primitiva, entonces vamos a permanecer, como lo dice el capítulo 2 de Hechos, vamos a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Ahora bien, Él continúa y anima a la iglesia de Filipos a que ellos perseveren, a que ellos permanezcan, a que ellos también combatan. Versículo 27 del capítulo 1 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y oiga bien lo que dice la segunda parte, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, por la fe del evangelio. Recuerde usted que el evangelio es la palabra de Dios. La fe del evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, lo que significa que nosotros, los redimidos, los salvos, los que fuimos alcanzados por el evangelio de Jesucristo y hoy estamos gozando de una salvación tan grande, se nos hace un llamado. El primer llamado es estar firmes. Debemos de permanecer firmes, aleluya, en la fe del evangelio, en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Y el segundo llamado, hermanos, dice la palabra de Dios, en un mismo espíritu. Significa que tenemos un segundo llamado a una unidad espiritual. Debemos de unirnos espiritualmente, que en nosotros no haya ninguna desunidad. Y es otro de los puntos que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Filipos a que ellos permanezcan unidos. Y unidos, dice entonces, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es decir, su lucha, su pelea es mi lucha, es mi pelea. Vamos a unir fuerzas si queremos salir adelante. Si queremos, hermanos, ser prosperados espiritualmente, entonces debemos de unirnos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Gloria al Señor. No solamente debemos de reunirnos, sino que debe de haber armonía en nosotros. Y como lo dice el apóstol en el versículo 2 del capítulo 2 de la misma carta a los Filipenses, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Y concluye diciendo, sintiendo una misma cosa. Y podríamos agregarle el Salmo 33, donde dice, mirad cuán bueno
Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. La parte final del versículo 3 dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, encontramos de que Él promueve en la congregación, en la iglesia, estos elementos tan importantes para que nosotros permanezcamos unidos en un sentir, en una misma cosa, en un espíritu y sobre todo en el vínculo de la paz. Aleluya. Para estar firmes y combatir por la fe del Evangelio. Esto lo vamos a lograr solamente, gloria a Dios, unidos. Y debemos de estar unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y la palabra del Señor nos enseña que nos necesitamos. Nos necesitamos los unos a los otros. Aleluya. Y entonces la palabra de Dios continúa diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Gloria al Señor. Y en el versículo 5, entonces el apóstol pone como ejemplo principal del versículo 5 al 11 a nuestro Señor Jesús, porque Él es el ejemplo, hermanos, perfecto. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recordemos que cuando leemos esta porción de la palabra del Señor, muestra claramente que Jesucristo no miró por su propio beneficio, sino miró por el beneficio de los demás. Porque Él está hablando y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aleluya. Jesucristo es Dios manifestado en carne, y lo dice claramente la palabra que Él, siendo Dios, no estimó. Aleluya. No estimó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese que él no vio por sí mismo. Él hizo todo viéndonos a nosotros. Sabía él el gran beneficio de la salvación que sería provista si él llegaba al sufrimiento, si él llegaba a la cruz del Calvario, si él se dejaba sacrificar por los pecados del mundo. Aleluya. Y en Hebreos capítulo 12, el escritor a los Hebreos escribe estas palabras en el versículo 2 y dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire lo que hizo él, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreció la humillación, menospreció el dolor, menospreció la angustia, menospreció, hermanos, los temores, todo aquello, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor que después de su humillación, en Filipenses capítulo 2, encontramos que después de su humillación también está su exaltación. ¿Pero por qué? Porque Él no vio por sí mismo, sino que Él vio por todos nosotros, humillándose a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Y estando en esa condición, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Se dice muerte de cruz para hacer énfasis lo
lo que significaba morir crucificado en ese tiempo. Era la forma más cruel, hermanos, y vergonzosa, porque los hombres eran crucificados delante del pueblo. Los hombres los crucificaban ahí y esa parte era cruel y vergonzosa. Sin embargo, el Señor Jesucristo, sabiendo él lo que le iba a pasar, sabiendo él lo que iba a sufrir, dice que puso el gozo delante de él primero. Y Pablo, hermanos, es un ejemplo. Él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y él, gloria al Señor Jesucristo, le da gracias a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 12 del capítulo 1. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones, versículo 13, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire cómo él está en cierta manera dándole gracias a Dios, porque todo lo que a él le sucedió, y a Pablo no le sucedió nada sencillo, nada fácil. Bueno fuera que solamente lo arrestaran a uno y lo encerraran. Pero no dice la Biblia que le castigaban con vara. En una ocasión le dieron 39 varazos en la espalda. 40 menos 1. Y fue apedreado. Y fue vituperado. Sufrió también el oprobio. Sin embargo, al ver el fruto de su trabajo, al ver el fruto del evangelio, entonces él se siente gozoso. Y en el capítulo 2, versículo 1, le dice a los hermanos: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo. Sufría, pero estaba siempre gozoso. Y es él el que repite: gozaos en el Señor siempre. Aleluya. Ahora bien, en el versículo 12 del capítulo 2 dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos. Recuerde que ese por tanto es en consecuencia a lo anterior. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Oiga la recomendación que le da a la iglesia. Dice la palabra: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aleluya. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo es: sean sabios y vivan la nueva vida en Cristo Jesús, a manera que ustedes puedan permanecer en la salvación. Hemos aprendido por la palabra de Dios que la salvación, o más bien dicho, los salvos, pueden en algún determinado momento perderse nuevamente. Y hay casos de casos. La Biblia habla ahí de los que se extravían. Y los que se extravían, y si hay alguien, lo dice Santiago en el capítulo 5, versículos 19 y 20,
mire que habla de los que se han extraviado. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, oiga bien, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, estamos hablando de alguien que fue salvo, de alguien que el nombre del Señor Jesucristo fue invocado en su vida en las aguas del bautismo, de alguien que fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero cualquiera que haya sido el motivo o la razón por el cual se extravió, lo hizo volver a su viejo camino, a su viejo mundo. Y el apóstol dice, si alguno de entre vosotros, habla de los de la iglesia, de los salvos, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ese alguno que le hace volver es un hermano en Cristo Jesús, es uno que ha permanecido firme, es uno que combate por la fe del evangelio, es uno que permanece en el Señor. Si le hace volver, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Quiere decir entonces de que un cristiano, si descuida, si no se ocupa de su salvación, puede volverse a extraviar. Y lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice la palabra, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra desliz aquí tiene que ver con extraviarse o con lo que conocemos caer de la gracia del Señor, como lo explica el mismo apóstol Pablo a los Gálatas cuando habla de volver a los rudimentos de la ley. Entonces dice, de la gracia ha caído, de Cristo os habéis desligado. Gloria al Señor. Así es de que los cristianos, los hermanos, tenemos que, hermanos, velar por nuestra salvación, velar para que todos los días de nuestra vida nosotros permanezcamos en la verdad, permanezcamos firmes, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Dice que debemos de poner diligencia. Por tanto, es necesario, es una necesidad que con más diligencia atendamos, es decir, prestemos bien atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, el 3 hace una pregunta muy importante y la deja rebotando en la conciencia de todos los hermanos que están perseverando, y hace la pregunta y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Gloria al nombre de Jesús. Vea usted, en diferentes partes de la Biblia nos habla y nos advierte que debemos ser diligentes, que debemos de prestar atención a las cosas que se nos dicen. ¿Dónde? En la iglesia, cuando nos congregamos, cuando nos enseñan la palabra del Señor. Claro, en ese tiempo no todos gozaban de tener la palabra de Dios en sus manos, tenían que ir a la sinagoga, tenían que ir a las casas de reuniones.
para que alguien explicara la palabra del Señor, para que alguien enseñara, y entonces ellos tenían que prestar fina atención. Pero hoy nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios a la mano. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. Ahora la leemos. Ahora se nos enseña en los templos de igual manera, pero tenemos la palabra de Dios que nosotros escudriñamos personalmente. Así es de que prestemos bien atención lo que la palabra de Dios nos dice, a modo de que permanezcamos firmes y no nos deslicemos. Gloria al nombre de Jesús. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aleluya. Es decir, no con miedo, sino con gran reverencia delante de la presencia del Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la voluntad de Dios, aleluya, que nosotros vivamos la nueva vida en Cristo Jesús, la vida cristiana. Es la voluntad de Dios. Él es el que produce en nosotros el trabajar, el poner en práctica esta nueva vida todos los días. Ahora bien, como él viene hablando en el capítulo 1 y en la entrada del capítulo 2, hablando del servicio. Y dice entonces, nada hagáis, aleluya, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Versículo 13 dice, versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aleluya. Todo lo que hagamos para el Señor, todo lo que hagamos en el templo, hermanos, todo lo que nos pongan a hacer en cuanto al servicio del Señor, dice la palabra que debemos de aprender a hacerlo sin murmuraciones. Aleluya. ¿Cómo podríamos aprender en esta noche de evitar murmurar, de evitar las contiendas? Es fácil, hermanos. Solamente darnos cuenta de que nosotros no le estamos sirviendo a una iglesia, no le estamos sirviendo a una persona, le estamos sirviendo a Dios. Y cuando el Señor pone en el corazón a el líder, cuando el Señor pone en el corazón en el pastor de decirle, hermano, sirva en esto, haga aquello, debemos de hacerlo, hermanos, sin murmurar. ¿Por qué a mí? O de pronto decimos, porque no había quien, entonces me pusieron a mí. Y ya hay una murmuración en su corazón. Y si no, se pone a contender. Aleluya. Y eso lo podemos evitar si nosotros aprendemos a conocer que el que nos llamó por su amor eterno, por su gracia, el que nos llamó de las tinieblas y nos ha puesto en su reino de gloria, es nuestro Señor Jesucristo, y a Él es que nosotros le servimos. Y cuando tenemos la oportunidad del servicio, de los privilegios, hermanos, es para anunciar las virtudes de Él. Es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Aquí está la explicación. Si nosotros lo que hacemos lo hacemos sin murmuraciones y sin contiendas, entonces dice la palabra de Dios en el 15,
para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. Entonces la palabra del Señor nos enseña que los murmuradores, los contendedores son otras personas, no son los hijos de Dios. Los hijos de Dios, aleluya, somos irreprensibles. Es decir, no tenemos ninguna tacha de esos, o no nos pueden tachar. No va a decir, no vamos a dar motivo a la gente a decir, vea, o incluso a los hermanos débiles, porque están los hermanos débiles, los nuevos, o otros hermanos que no son muy espirituales. Lo ven a uno murmurar o contender, entonces dicen, véalo, mire, y es el líder, o es el pastor, o es la esposa del pastor, o es la esposa del líder, mírelo. Que no nos tachen, que no nos señalen, que por nuestros actos los débiles pequen. Aleluya. Porque cuando ellos se ponen en la crítica y a señalar, eso significa, hermanos, juzgar a los demás, y nosotros no hemos sido llamados para juzgar. Hemos sido llamados para ayudarnos los unos a los otros, para perfeccionarnos los unos a los otros por la palabra de verdad, a modo que vivamos la palabra. Recuerde que nosotros estamos dando una imagen diferente a la imagen del mundo. Dice la palabra, seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Esta generación maligna y perversa está, hermanos, manchada con toda esa clase, celos, iras, contiendas, murmuraciones, maledicencias, y podemos enlistar lo que la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21. Hay una gran lista de todo lo que hay en este mundo perverso, gloria al Señor. Pero aquí estamos nosotros, dice la Biblia, que nosotros estamos en medio de ese mundo, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Nosotros resplandecemos como una luz gigante en medio de un mundo oscuro. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Primero, por la nueva vida que Cristo nos dio, porque nos santificó. Segundo, porque aunque somos seres humanos y nos parecemos a todos los seres humanos, hay algo que nos diferencia de ellos, y son nuestras acciones, nuestro carácter moral, nuestra actitud. Aleluya. Nosotros hacemos obras diferentes a ellos. Las obras que nosotros hacemos son a la luz del día, pero las obras de ellos son en las tinieblas, porque no quieren que sean vistas. Gloria al Señor. Y dice la palabra que esta iglesia puede brillar tan grande como un gran luminar. Y luego el versículo 16 dice, agarrados, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo está mostrando acá una inquietud de su trabajo. Él sabe que invirtió tiempo. Él sabe que se desveló. Él sabe de que hizo mucho trabajo allí en esa congregación. Y él lo único que quiere es que en el día de Cristo, él pueda alegrarse de que él no trabajó en vano, ni en vano corrió esta carrera, sino que su esperanza es verlos allá en aquel día. Gloria al Señor. Pero para eso dice el apóstol Pablo, ¿de qué debemos de agarrarnos? Y este es el consejo para la iglesia esta noche.
Vamos a oír muchas cosas, iglesia del Señor Jesucristo. Vamos de pronto a ver muchas cosas que no nos van a agradar. Vamos a recibir muchas ofertas de pronto del mundo que parecen ser buenas. Pero el consejo de la palabra del Señor en esta noche es, y dice, asidos de la palabra de vida. Asidos, arraigados, cimentados, agarrados de la palabra, hermanos, porque ahí es donde está la vida para que un día nosotros estemos con Cristo Jesús por la eternidad. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gloria al Señor. Algo que me llama mucho la atención en estos dos capítulos, que el apóstol Pablo, él tiene la esperanza. Él repite varias veces que tiene la esperanza de que él va a verlos un día y que por las oraciones de los hermanos y la suministración del Espíritu Santo, él quedará en libertad y va a verlos. Pero también él es consciente de que también puede ser que no salga de la prisión. Y dice, bueno, sea que salga con vida o sin vida, de todos modos Jesucristo será glorificado en mi cuerpo. Y aquí en este último versículo, este versículo 17, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ese texto está haciendo énfasis a lo que le puede suceder. Él piensa de que él puede ser sacrificado por causa del evangelio, por causa de la predicación, que es lo que significa derramado en libación sobre el sacrificio, como una ofrenda que se ofrecía en el sacrificio. Gloria al Señor. Pero entonces él se ve como un corderito ahí también, de que él, aleluya, si fuese llevado como una ofrenda al sacrificio, de todos modos, él está feliz, él está contento, porque él dice, aleluya, si es por vuestra fe, si es por ustedes. Él concluye diciendo, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, vemos a un hombre que no le importó su propia vida, sino que la entregó al servicio del Señor y al cuidado de los hermanos. Él siempre trabajó con esa mira de no agradarse a sí mismo, sino de agradar a Dios y de ayudar a todos los que pudiese ser posible. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Así es de que la palabra del Señor nos enseña claramente en esta noche algunos puntos principales, pero sobre de todo o de todos los puntos, la palabra del Señor nos enseña que debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Aleluya. Hermanos, permanezcamos firmes, permanezcamos en la verdad, permanezcamos en la palabra de Dios, permanezcamos en Cristo. Gloria al Señor. Que nuestra mirada esté siempre en el autor y el consumador de la fe. No bajemos la mirada, porque el día que bajemos la mirada, vamos a ver todas las cosas malas que se mueven alrededor nuestro. Y vamos a ver muchas cosas que van a traer decepción de pronto a nuestras vidas y desánimo. Pero si seguimos con la mirada en Cristo Jesús,
Vamos a ver la perfección siempre, vamos a ver la misericordia, vamos a ver la justicia, hermanos, vamos a ver que en el Señor, aleluya, hay seguridad y hay salvación permanente, gloria a Dios. Pero debemos nosotros de permanecer en Él y, como dice la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aleluya. Y para terminar, en Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 58, dice la palabra de el Señor: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Habla de estar firmes, habla de ser constantes, habla de un crecimiento, es decir, no debe de haber estancamiento en la vida espiritual de los salvos, siempre creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. El apóstol habla a los filipenses diciéndole para que su trabajo no sea en vano, para que su carrera no sea en vano. Aleluya. Sino que nuestro trabajo, hermano, nuestro trabajo tenga por fruto nuestra salvación eterna. Tenga por fruto nuestra estancia en la eternidad con Cristo Jesús. Aleluya. Pero ahora vamos a pasar angustias, vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar desánimos de pronto, hermanos. Pero el que tiene conocimiento de la palabra de Dios sabe a dónde correr. Y la Biblia dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A Él correrá el justo. Ahí es donde debemos de correr, a la presencia misma del Señor, para ser fortalecidos con poder, no de este mundo, con poder del Señor, porque está ahí. Su palabra dice que no es con espada, no es con escudo, no es con jabalina, no es con brazo, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso cada día debemos de rellenarnos de su presencia. Hermanos, que no pase un día que no entremos en la presencia del Señor. Que no pase un día que no recarguemos nuestras fuerzas en Él. Acerquémonos al trono de la gracia para encontrar socorro en ese día oportuno, en ese día de la necesidad. Vamos a encontrar la fuerza ahí en el Señor. Pero hagámoslo, como dice su palabra, con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, para ser vivificados, para ser fortalecidos en el día necesario. Gloria al nombre de Jesús. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa noche por su palabra, y si Dios nos lo permite, el próximo miércoles continuaremos del versículo 19 en adelante. Así es de que vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa hora. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el aliento, por la vida. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú, oh Dios, nos has hablado directo al corazón y nos has recordado, Señor,